a dar lectura en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Y dice así su palabra. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y qué importante es esta palabra para nuestras vidas. Qué importante que en esta noche podamos nosotros aplicar esta palabra en nuestras vidas. Qué importante que cada uno de nosotros podamos entender de la importancia de orar con fe a Dios, de la importancia de pedirle a Dios todo lo que necesitamos, pero no tan solo pedirle, sino creer, porque si nosotros creemos, lo vamos a recibir. Amén. Así dice su palabra. Por eso es importante orar creyendo para recibirlo. Y Jesús en esta palabra le da un ejemplo a sus discípulos de cómo deben orar con fe y pedirle al Padre para que eso que ellos han pedido se cumpla. No es tan solo orar, sino es creer. No es tan solo que nosotros digamos a Dios nuestra necesidad, sino que nos desafiemos a creer que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo van a recibir. Pero podemos ver que es algo importante lo que dice esta palabra y que nos habla en esta noche. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando uno puede leer el contexto de esta historia? Uno puede ver que Jesús había hecho la entrada triunfal a Jerusalén. Puede ver que Jesús tuvo hambre, dice la palabra de Dios, y vio esa higuera junto al camino y vio que no tenía fruto. Entonces Jesús dice que nunca más jamás dé fruto. Y dice que de inmediato esa higuera se secó. Y ahí fue que los discípulos quedaron asombrados por tan rápido que sucedió eso. Y uno puede ver lo que les dice Jesús que deben pedir y deben orar pidiéndole a Dios con fe, creyendo, y lo vamos a recibir. Pero uno puede ver en el contexto también de la importancia de dar frutos. De la importancia que debemos tener frutos de fe creyendo en Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? La fe es un don de Dios, que nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Nosotros tenemos fe y creemos en Dios cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, y por gracia del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, esa fe que nace en nosotros cuando aceptamos a Jesús empieza a crecer y crece en nuestras vidas por medio de su palabra. Nosotros, creo que los que estamos en esta noche, en este lugar, hemos recibido a Jesús. Lo hemos aceptado, entonces esa fe nace en nosotros por gracia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
Pero cuando nosotros empezamos a leer, a escuchar el mensaje de Cristo, esa fe, oír su palabra, esa fe empieza a crecer en nosotros. ¿Y sabe lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17? En la Nueva Traducción Viviente dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Nosotros cuando conocemos a Cristo, Cristo Jesús, esa fe nace, pero esa fe empieza a crecer cuando aún conocemos más de Él, más de su palabra. Entonces empezamos a crecer en la fe y empezamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús les enseña a sus discípulos de esa importancia de cuando pidamos algo a nuestro Señor Jesucristo, debemos creer que Él lo puede hacer. ¿Y sabe por qué debemos creer? Porque su palabra dice que al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible, iglesia. Entonces Jesús da esa aseveración de esa palabra. Cuando ustedes oren, cuando ustedes le pidan a Dios en oración, deben creer. Y en esta noche Jesús nos habla a cada uno de nosotros y nos dicen: ustedes están orando, ustedes están pidiendo, pero deben creer que yo lo puedo hacer en esta noche. Por eso les decía que la fe es ese don de Dios que aumenta a medida que conocemos más de Él. Y a la mañana compartía y decía que mientras las batallas y las dificultades muchas veces quieren que nuestra fe mengue, cuando nosotros escuchamos más la palabra de Dios, más nuestra fe es fortalecida. Porque si el enemigo viene y te dice: no hay salida para tu vida, no hay respuesta para tu vida, tú estás solo, la palabra de Dios dice que que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Cuando el enemigo viene a decirte, nos han dado un diagnóstico médico negativo que dice no tiene salida, no hay respuesta, los medicamentos no encuentran forma de atacar esta enfermedad, la palabra de Dios dice que si nosotros vamos a Jesús, ese milagro puede producirse en nuestra vida, porque dice la Biblia que por sus llagas somos sanados. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él nos quiere bendecir, el enemigo muchas veces ataca nuestra economía para pensar que Dios no está en control de todas las cosas. Pero ahí es donde debemos orar creyendo y no debemos dudar. Si hay algo que cuando nosotros venimos a pedirle a Dios, oramos a Dios, no debes dudar. Tu oración no debe ser: Señor, bueno, si tú lo puedes hacer, Señor, si está dentro de tu voluntad. Porque muchas veces nos escondemos detrás de la voluntad de Dios porque dudamos, porque tenemos temor, porque no creemos que Dios lo puede hacer. Hoy la palabra de Dios te desafía para que tú ores creyendo, tú ores con fe, sabiendo que lo vas a recibir. ¿Cuántos han venido en esta noche con una petición ante la presencia de Dios? Mire, yo he venido con varias. Es una noche para creer que Dios lo puede hacer. No es una noche para dudar. ¿Sabe? La duda es lo opuesto a la fe. Cuando nosotros dudamos es lo opuesto a lo que Dios puede hacer. Si nosotros debemos pedir creyendo, debemos pedir con fe, no dudando. Porque si nosotros dudamos, si nosotros no creemos, no lo vamos a recibir. Porque la Biblia dice que oren, pídanle a Dios con fe, creyendo, y lo van a recibir. Entonces, la duda es lo opuesto a la fe.
La duda, ¿sabe lo que es? Es una indeterminación y es un estado de incertidumbre. Preste atención en esto. La duda es algo que nos indetermina, no es algo determinado, y es un estado de incertidumbre que no estamos seguros de lo que vamos a hacer. Eso es la duda. Y donde no hay certeza, y por eso es lo opuesto a la fe, porque Hebreos 11:1 nos habla y nos dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la duda es un estado donde no hay una certeza, pero nosotros tenemos que estar seguros que Dios lo va a hacer. Debemos tener la certeza y la confianza y la seguridad que si Dios nos amó con un propósito. Si Dios te dio una palabra, que Él va a sanarte, que Él va a restaurar tu familia, que Él va a bendecirte, que Él te llamó con un ministerio. Debes creer en esta noche y debes orar y pedirle a Dios creyendo y esperar, porque lo vas a recibir en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo lo recibo. No sé usted. Entonces no debemos dudar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe. Pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra parte. ¿Cuántos conocen gente que andan así, de un lado para otro? No creen en Dios. Si Dios te plantó en este lugar, plantate firme, que vas a dar fruto abundante. No dudes. Si Dios te trajo, Dios va a hacer que des fruto abundante a tiempo y fuera de tiempo. No dejes arrastrarte por las olas de este mundo. Antes en el mundo estaba mejor, antes sin Dios estaba mejor, las cosas me iban mejor, porque eso es aparente. Lo de Dios es eterno y es mucho más profundo. Entonces no debemos dudar. Lo dice su palabra, pero pida con fe sin dudar. No dudemos, iglesia. Si hay algo que estamos esperando de Dios, clamemos a Dios. El versículo de los días miércoles dice, clama a mí, yo te responderé. Clama, pero creyendo que Dios va a responder, porque dice su palabra que si nosotros oramos con fe, lo vamos a recibir. No dudemos. No dudemos, porque no vamos a poder alcanzar y cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Dios te llamó con un propósito. Dice la palabra de Dios que Él nos dio una identidad nueva. Dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces, si tú eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Él, no dudes que Dios te ha elegido con un plan y un propósito. No dudes. La duda nos aleja de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La duda te aleja. Cuando tú dudas, no tienes tu mirada firme en lo que Dios va a hacer. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú debes poner la mirada en Él, para que tú puedas llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que tú puedas recibir eso que has venido a pedir de parte de Dios en esta noche para tu vida. La incredulidad atenta, presta atención a esto. La duda trae incredulidad y la incredulidad atenta contra lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No puedes cumplir lo que Dios quiere hacer. Si hay algo que he experimentado en mi vida personal,
cuando junto con la pastora y mi familia nos enfocamos pidiéndole a Dios por algo, sabe que han venido tormentas, han venido tempestades, pero Dios cumplió su palabra. ¿Y sabe qué? Recibimos eso que habíamos pedido. Por eso, iglesia, yo te aliento a que tú no dudes en este tiempo, sino que tú le creas a Dios y no andes de aquí para allá. Orar creyendo es la clave para recibirlo. Repetilo así, le haces recordar al que está al lado tuyo y decirle: orar creyendo es la clave para recibirlo. Orar creyendo es la clave para recibirlo. No podemos orar y no creer. Hacemos a nuestro Dios pequeño. Y nuestro Dios creó los confines de la tierra. Nuestro Dios creó el mundo y los astros que hay en el mundo. Mire qué grande es nuestro Dios. Podemos entender. El mundo quizás te va a decir: vos estás loco, vas a la iglesia. ¿Qué haces en ese lugar? Si Dios no existe, Dios no puede hacer nada. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas que para el mundo es locura el evangelio, para nosotros es poder de Dios activo que cambia y que transforma vidas. Amén. Aplaude a ese Dios tan grande y poderoso. Aplaude a ese Jesús. Ese es el evangelio el cual creemos, iglesia. Es el evangelio que no debe moverte, y que si tú en esta noche has venido a pedirle algo a Dios, empieza a creer que lo vas a recibir. Porque esa es la clave en nuestras vidas. Si pides creyendo, vas a recibir ese milagro para tu vida, para tu hogar, para tu familia. El mayor milagro, que nos vayamos de este lugar con Jesús en nuestro corazón. Y con la certeza, no la incertidumbre de que Jesús no está en nuestro corazón, sino con la certeza que Él está en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Quiero compartirte en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29, una historia de dos hombres que creyeron en Jesús. Que dos hombres que fueron a pedirle a Jesús y creyeron. Y dice así su palabra: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegaron, dice, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. En esta noche Jesús está pasando por este lugar y Él te está preguntando: ¿creéis que puedo hacer eso que estás pidiendo? ¿Creéis que puedo hacer ese milagro en tu salud? ¿Creéis que puedo transformar tu vida? ¿Creéis que puedo transformar tu familia? ¿Creéis que puedo bendecirte? ¿Creéis que puedo hacer algo en tu vida? Jesús está pasando por este lugar, iglesia. Y Él te está llamando y te está hablando. Cada uno de nosotros hemos traído una necesidad ante la presencia de Dios. Quizás yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y en esta noche, si nosotros creemos, Él lo puede hacer en nuestra vida. Y Jesús les dice a estos dos varones: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a la fe que en esta noche tú tienes ante Dios, os sea hecho. Pero quiero hacerte una pregunta terminando ya. ¿Has recibido de Dios lo que vienes pidiendo en oración? ¿No has recibido? Tu fe ha menguado, se ha debilitado porque todavía no puedes ver todo lo que tú has venido a pedirle a Dios. ¿Cuántas veces la fe se empieza a debilitar? La fe de estos dos varones ciegos
fue una fe con convicción. Fue una fe con certeza, sabiendo que Jesús lo podía hacer. Porque Jesús les preguntó y ellos dijeron: sí, creemos, sí creemos, sí creemos, dijeron. Y entonces Jesús le dijo que Él lo podía hacer conforme a la fe de ellos. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 18, nos habla y nos dice: en el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros creemos, no somos condenados. Si nosotros creemos, dice la palabra de Dios en Marcos 9:23, que al que cree todo es posible. Si nosotros creemos, nos habla en Lucas 8:50, que al que cree, este será salvo. Y mire lo que nosotros alcanzamos si creemos en Él. Alcanzamos que no somos condenados. Alcanzamos la salvación para nosotros. Alcanzamos para la salvación para nuestra familia. Y alcanzamos a aquellos que quizás pensamos que es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Por eso en esta noche es una noche para reflexionar y orar y creer para recibir lo que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuánto en esta noche quieren recibir lo que han venido a buscar? Yo te invito a que te pongas de pie, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Jesús se está pasando por este lugar. Y Jesús te dice que si tú crees en Él, Él lo puede hacer. Pero está en nosotros, iglesia, en esta noche creer en Jesús. Yo en esta noche me determino por creer a Jesús. Tú en esta noche le crees a Jesús. Empieza a orar entonces. Yo no conozco tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Dios conoce tus largas noches donde has derramado lágrimas en la presencia de Él, porque todavía no has recibido eso que estás esperando. Esas lágrimas por tu familia, esas lágrimas por tu hogar, esas lágrimas por tu salud, esas lágrimas por tu ministerio, esas lágrimas por lo que Dios te ha llamado, esas lágrimas porque no puedes ver la respuesta y la salida. Dios, Jesús la ha visto. Y en esta noche Él te dice que si tú crees, lo vas a recibir. Padre, en esta noche, con la autoridad que tú me das, Padre, en esta noche cancelo todo trabajo del enemigo, todo lo que el enemigo ha levantado en las vidas, en la mente, todo obstáculo, Padre, de incredulidad, todo obstáculo de duda, Padre, toda incertidumbre que el enemigo, Padre, ha traído a las mentes. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, cancelo, Padre, todo trabajo del enemigo y declaro en el nombre de Jesús que en esta noche, Padre, si creemos a tu palabra, si pedimos en fe, Padre, tú lo vas a hacer en nuestras vidas.